Hola amigos, Jugando con Fuego es el título en una producción de Cascos Azules y Aye y Voz, y en un adelanto también de lo que va a ser este fin de semana, el último de agosto, de lo que nos interesa a nosotros, esta extensión de la Argentina hacia lugares de conflicto como puede ser la República Centroafricana y Chipre. 56 veces nos han aceptado turcos y griegos para que podamos colaborar con la paz, la pacificación de una zona complicada. Una profunda angustia, aunque no como la aludida por Silvia Mercado allá por mayo, ¿se acuerdan? Y que anticipaba que nos iban a enajenar el cerebro. A esto nos referimos. Mientras arden 200.000 hectáreas, el humo pareciera que nos está nublando la razón, ocultando lo trascendente, lo importante. La política vernácula pide la intervención militar, como lo fue, como lo era antes. Un recurso a la impericia, a la desesperación o a la enfermedad que pueda padecer alguien. Sería gracioso si no fuera trágico esta trivialización de lo que sucede. Messi conquistando Manchester, cuando a la misma vez se mancilla a los héroes tácticos de lo que fue un error estratégico. Cambiémoslo por las Malvinas. El fuego hace sagrado el sacrificio, pero también chamusca. Juegan con fuego, porque no lo conocen. Aquello que puede hacer sagrado, algo también puede matar. Fuego, dice el verdugo a los soldaditos, ahora venimos, que fusilan por una orden política que imparte la justicia. La justicia. La idea de ridiculizados soldaditos, con que encabezamos el inicio de esta entrega, esto que hace el señor Lanata, sometidos, porque es la imagen que tenemos del capricho del niño que juega con los soldaditos, cuando la verdadera esencia de la profesión del soldado, el soldado cabal es otra. Enemigos invisibilizados como lo es el COVID, o los que vinieron de Moscú o de Sierra Maestra en Cuba, allá por los 70. Estos son los nuevos desafíos. La impericia delictual de conducir lo público cuando no se gobierna la propia conducta. Esto pasa en el mundo. Crisis de identidad de lo policial, de la seguridad, de la securitización, de las batallas urbanas hoy, a donde se mudó el conflicto. Se paraliza la NBA. Messi sigue siendo noticia. El deporte, con sumas millonarias, nubla también el razonamiento. Black Lives Matter es la consigna, y ahora es Jacob Blake a Wisconsin, como lo fue George Floyd en Minneapolis o Rayshard Brooks en Atlanta. La brutalidad policial es justamente la impericia política, la ignorancia de no saber qué es justamente la seguridad, que aquí se confunde en que son compartimentos estancos contra la defensa, que también es un todo al que nos negamos a aceptar. Mientras el ejemplo lo dan con su silencio los verdaderos soldados, no soldades, alguien ya lo aclaró, que a esta hora son el Estado. Estos soldados son el Estado. Cuando las papas queman, algo que ver con el fuego, pero también tienen que llegar calientes al plato de la gente del AMBA. Son estos desafíos, cómo poder hacer, por ejemplo, el relevo en Chipre con 4 cuarentenas simultáneas para evitar justamente que se pueda evitar el contagio de un contingente completo, casi 300 personas. Bueno, esa dificultad es lo que desafía
grave de lo que puede ser la estrategia. Es este desafío al que estamos acostumbrando. Mientras tanto, el fuego de las toberas de Elon Musk no funcionaron. Una vez más se posterga el lanzamiento del SAOCOM 1B, nuestro satélite. El fuego que en modalidad de misiles o cañones se desata alrededor de Chipre ahora que van nuestros muchachos a entenderse por la paz de una sociedad que nos pide ir, dado este litigio nuevo de zonas petroleras en el mar entre Turquía y Grecia, o en el mar de la China, o en Siria, donde están estas guerras subsidiadas, proxies, donde chocan estadounidenses y rusos, literalmente chocan. Hubo un choque de vehículos en Siria. Bueno, el fuego que cocina y ablanda los alimentos nos hizo sapiens. Lo explicamos en el trabajo que hicimos con Ayelén. Usémoslo. Qué bueno sería que esta demora del SAOCOM 1 nos incite a tener el ciclo completo de lo que es la proyección espacial, de que la Argentina no solamente provea los satélites, sino también en esta soberanía, y ahí sí se entendería verdadera soberanía espacial, poder tener los vectores que supimos en algún momento disponer para el lanzamiento, y no estar postergados, desplazados en esta nueva modalidad de agravio a un país que quiere seguir adelante. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a JVoz, bienvenidos a la noche, bienvenidos a este sábado, como siempre, en la programación de FM 87.5, la primera del Dial Soldados, tu radio amiga, en este programa que se llama Aye y Voz. Bueno, ya me conocés, mi nombre es Ayelén D'Angelo, y estamos aquí al aire con la actualidad, los contenidos de cultura, de arte, de reflexiones. Hoy el programa tiene que ver con las reflexiones, con esas preguntas que a diario nos estamos haciendo en este devenir del 2020, que tiene mucho para decir. Bueno, nuestro entrevistado de hoy es el doctor Eduardo Kundins, doctor en Relaciones Internacionales, a quien habitualmente siempre le pedimos una devolución de algunos temas, y le agradecemos que esté con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a vos, Aye, un gusto. Bueno, el tema de hoy que nos ocupa es un tema que pareciera recurrente en el transcurso de la humanidad. Históricamente tenemos los 4 elementos: el agua, la tierra, el aire, y el cuarto elemento, señoras y señores, es el fuego. Este fuego sagrado, que desde el principio parece haber cobrado un valor mágico en la historia de nuestros ancestros. Al estar en contacto con este elemento y al descubrir este elemento, nuestra historia como humanidad y como especie ha cambiado. La idea es que el fuego nace de la nada, pareciera, y finalmente muere, también pareciera como de una forma mágica, aunque después sabemos que es la aleación de óxido de anhídrido carbónico con el fuego, se aviva o se apaga. De eso vamos a hablar entonces con el doctor Kundins. ¿Y por qué traemos a la palestra hoy el tema del fuego? Porque estamos signados en un 2020 que parece que tiene que ver con esto, con la llama de ese fuego que se inició en el invierno de Australia, con los famosos incendios a principio de año, y que se fue transmitiendo en diferentes territorios. Inclusive nosotros en este momento en Argentina tenemos varios focos de incendio
algunos producidos por, digamos, algunos inescrupulosos, que tienen que ver con algunos objetivos, como el de ganarle terreno, como siempre, a la naturaleza para comercializarla. En otros casos pareciera que son no intencionales, pero de todas maneras devastadores. Y de eso vamos a hablar entonces con el doctor Kundiens, y también nos va a dar una semblanza de cómo este fuego sagrado nos ha ido significando como especie. Bueno, te dejo la palabra entonces. Y realmente quiero valorar y poner, resaltar lo que fue de algún modo un programa anterior en el que vos sacaste el tema del fuego en Australia, cómo empezamos el año, convencidos que iba a ser un año de algún tipo de característica y que finalmente el año fue, bueno, como lo estamos tratando de sobrellevar hasta ahora, bastante complicado. Y el tema pasa fundamentalmente en hacer una reflexión respecto al fuego, pero del fuego, lo particular que quiero resaltar, y sería el subtítulo, el dominio del fuego, e indagar un poco más. No solamente dejarnos llevar porque el fuego fue, y la ceniza, y lo que fue el humo de un último fin de semana en la República Argentina, diría yo, no solamente acá en el ecumene más habitado, Rosario, Buenos Aires, toda la franja próxima a Entre Ríos, como vos bien lo decías recién, sino también ir un poquito más a lo que ha sido el fuego y los seres humanos. Yo creo que el gran distingo, la gran diferenciación que ha existido para los seres humanos es justamente el descubrimiento del fuego. En particular, insisto, el dominio de él. Esto le otorgó a los primigenios humanoides, a los primeros homínidos, una capacidad. Y acá viene un primer aspecto que es trascendental, que es su capacidad intelectual, su aptitud racional, que esto también nos mete en otra naturaleza de problemas, pero este ser, el Homo sapiens, logró una capacidad craneal superior al de muchas otras especies. Y esto tuvo que ver porque justamente con el descubrimiento del fuego logró que la ingesta de proteínas y con ello su mejor salud, su sobrevida, su desarrollo, su desenvolvimiento, su crecimiento como especie, compitiendo con el resto de la naturaleza, haya cambiado. Y cambió, y acá viene una palabra que lo vamos a retener seguramente, lo que eran los músculos temporales, los que se desarrollan actualmente en una magnitud infinitamente menor en los costados, que son los que mueven las mandíbulas para masticar, son los que permiten hacer la ingesta de alimentos y masticar los productos que en aquel entonces, porque no estaban cocinados, porque no estaban cocidos, porque no estaban de algún modo ablandados por la acción del fuego, hervirlo, asarlo, etc., ocupaba una masa que poco a poco, con el cocinarlo, fue generando un ablandamiento de estas especies, que fueron el alimento de nuestros predecesores, y ese espacio de algún modo ocioso fue siendo ocupado por los sucesivos cerebros. Nosotros hablamos de 3, 4, 5 cerebros, el límbico, bueno, el inicial, el de reptil, ese que es el propio de los animales, ese que indica... Y esto el de la supervivencia. Absolutamente. El de la supervivencia. Atacar o huir, que muchas veces
aflora. Sometido el ser humano a una situación extrema, huye o ataca. Es atávico, está en sus genes. Nadie le enseña a un animal, a un caballo, que no se lance por un precipicio. De ninguna manera puede asociar que su caída, la ley de gravedad, el 9,8 metros por segundo al cuadrado, no, nada de eso sabe. Sabe que está inscrito en su propio instinto que eso no lo debe hacer. Y de algún modo, ese instinto primigenio, ese que lamentablemente aflora en las personas menos preparadas, en las menos educadas, en las menos formadas, en las menos entrenadas para la vida, es el que a veces aflora en las manifestaciones violentas. Y me dirijo fundamentalmente a esos instintos básicos, elementales, que mucho aparecen actualmente y que, con todo respeto, querida Aye, te lo tengo que manifestar en honor también a estos ataques a la mujer que han existido, el femicidio que se ha instalado como una frase de todos los días, en el que existe esta expresión de violencia, ya te digo, atávica, no razonada, no racionalizada. Hay algún médico que habla que somos seres emocionales o emotivos que razonan. Y en este hombrecito, este diablito y este angelito que permanentemente tratan de convencernos de cuál es la mejor solución, lo razonable, este atributo de raciocinio que, a diferencia de todo lo otro creado, tiene el ser humano y no tienen las otras especies, bueno, nos ha jugado en algún momento alguna mala jugada. Pero voy justamente a esto. Es el primer rasgo, ¿no? El hecho del fuego contribuyó significativamente a que quien dominara el fuego, a quien supiera recurrir al fuego, podía de algún modo desarrollarse mejor que el otro. Y esto fue acompañando toda la historia humana, todas las civilizaciones. De algún modo, cuando el ser humano descubre que puede cultivar el suelo, que no solamente se puede dedicar a la caza para la obtención de su alimentación, que también era espontáneo, es decir, al león no se le debe explicar que debe cazar, sino que está en su propio instinto el desenvolverse en una actitud de presa o depredador para justamente asegurarse la sobrevida. Y esto generó también en esta evolución, acá los darwinistas estarían de parabienes, pero inclusive los creacionistas no tendrían por qué enojarse tampoco en ese segundo en que un alma divina o un espíritu es inoculado en este nuevo ser, y yo creo que pueden convivir perfectamente. Bueno, sucede que esto fue creando nuevas asociatividades, nuevas relaciones sociales. Quien estaba de algún modo arraigado al suelo y a la espera que ese cultivo eche su resultado, que es el tiempo de la cosecha, había que cuidarlo. Y estos lugares más buenos, menos buenos, con más agua, con mejor condición, fue apetecido por otras especies. Trata de estar muy bien interpretado en lo que fue 2001 Odisea del Espacio. Y acá yo difiero en que hay un momento maravillosamente interpretado por Stanley Kubrick cuando el homínido golpea un hueso y salta un hueso hacia el cielo, e inmediatamente la escena te lleva a una nave espacial. Te acordás, nuestra audiencia lo debe reconocer, si no, después lo podemos agregar a la imagen. Y ahí yo difiero, yo disiento, creo que no fue la inercia de ese hueso que vuela, ese alcanzar el espacio, ese alcanzar el aire, ese desprenderse de la corteza terrestre, sino, y una vez más,
el fuego. Entonces, el alfa y el omega, aquel fuego que calentaba la comida y que permitió una disminución de los músculos masticatorios, que permitieron un incremento de la capacidad craneal y con ello un aumento de la capacidad del volumen del cerebro. De esto podríamos estar hablando un rato largo, porque seguramente que el elefante tiene, y la ballena y varios otros animales deben tener un cerebro más grande que el del ser humano. No obstante, el desarrollo se ha producido de un modo diferente. Bueno, ese dominar el fuego ha permitido alcanzar logros significativos. Y acá, bueno, si quieres, vamos al final. Cómo hoy el dominio del fuego es el SN5, que tenés todo el derecho del mundo a no, y nuestra audiencia lo mismo, no acordarse o no saber. Alguno que otro lo puede llegar a recordar. Yo lo hice porque justamente sabía que teníamos esta conversación. Bueno, ese es el motor, el motor Raptor, de estos ingenios que un privado, Elon Musk, está haciendo, y que permite que un dispositivo más pesado que el aire, etcétera, etcétera, pueda elevarse en el espacio, 100 metros, 150 metros, o hasta Marte, a Marte toda la vida, como es el chiste, y luego aterrizar con una habilidad que yo te desafiaría. Si yo tomo un lápiz o un cigarrillo, apoyarlo sobre una mesa lisa y que no se caiga. Bueno, ellos hacen esto, y es una manifestación, y esto es lo que quería compartir con vos y con tu audiencia, esta reflexión, que eso es ni más ni menos que dominio del fuego. Claro, a mí me gustaría agregar en esa instancia es que el fuego ha sido dominado, y ha sido dominado para ser un recurso altamente productivo en nuestra especie a través de la ingeniería. Siempre al fuego se le incorpora un elemento anexo como el motor, que transmite la energía que después se va a transformar en la capacidad que nosotros energéticamente vamos a utilizar. Convengamos que el fuego es energía. Pero para trasladarla a una funcionalidad, el ser humano ha tenido esto que usted ha mencionado, la famosa racionalización e inteligencia de convertir el fuego en productividad. Vos mirá, y te invito a esta paradoja, como normalmente un efecto absolutamente beneficioso. Yo tengo ya una muletilla y es una deformación profesional mía. Normalmente suelo decir que las soluciones del presente son los problemas del futuro, pero vos mirá que esto que acabas de decir, maravillosamente bien expresado, fue la primera revolución industrial, fue la segunda revolución industrial, y hasta yo diría que fue la tercera revolución industrial. Las dos primeras, una fue la irrupción no prevista, no preparada, de lo que fue el invento de Watts, que fue la caldera de vapor, que multiplicaba el poderío. El brazo humano no era suficientemente habilidoso o poderoso, tenía la fuerza que sí le brindaba esa cinta continua generada por una usina o un motor de vapor, como bien lo decías vos. Ese vapor era generado por justamente fuego. Esto de algún modo fue cambiando los paradigmas. Desaparecieron los artesanos, ahora la producción era masiva. Las calles de París, que vos también conocés, cambiaron significativamente, y todo se concentraba en lugares donde la gente se hacinaba. No en vano, ahí en la calle Green, en el sur de Manhattan, en Estados Unidos, un 28 de febrero, un 28 de marzo, que después de algún modo es el Día Internacional de la Mujer,
mueren justamente por un incendio, otra vez el fuego no dominado, que genera la muerte de estas chicas, muchas extranjeras, judías, italianas, etcétera, en una fábrica, la Triangle, que hacía blusas. Y esa fue una primera revolución industrial donde de algún modo el ser humano se subordinó a la máquina. Pero sobrevendría otra vez otro, para 1860 y pico, 1880, fines del siglo XIX, no existía el motor de explosión. Y esto generó, bueno, desde lo que fue Mercedes-Benz, de lo que fue Henry Ford, esto también fue generando las personas, los hombres, las familias más ricas del mundo. Para 1920 fue Henry Ford, para 1930, un poco más, fueron los Rockefeller con el petróleo, porque una cosa traccionaba a la otra. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de fuego, porque el petróleo es fuego, porque el petróleo es combustible, y porque también la explosión de ese fuego se producía en el cilindro, que hoy bien sabemos, todos los ruidos que escuchamos ahora un poco limitados son de esas explosiones controladas, ese fuego dominado, violento, que impulsa el pistón y genera la tracción que vos estabas diciendo. Y hasta yo diría que mucho tiene que ver el fuego, el calor, para la confección de lo que son el sílice también es de algún modo producto de esos calores, y es el chip que nos permite esto, esta maravilla de poder en una forma miniaturizada de generar una cantidad de mandatos, de exigencias que nos permiten vivir esta nueva revolución que ya no es puramente industrial, sino que es tecnológica y fundamentalmente digital. Así que esto es un poco esta reflexión de la cual creo que tenemos que hacernos carne, porque también junto con el fuego hay una vinculación casi lineal, directa. Fuego es la palabra que ordena el jefe del pelotón de fusilamiento. Fuego es la orden que imparte el jefe de la pieza de artillería, o el de los fusileros, o el del cañón, o el del tanque, o del avión, o del buque, para iniciar la apertura de los disparos, o de los misiles, que también son fuego. Es la pólvora que es relativamente moderna y que cambió también el equilibrio de poder en el mundo. El que dominaba la pólvora, dominaba el fuego. Y ese dominio del fuego, que antes era el fuego de las flechas lanzadas en un sitio, como el sitio de Siena o el sitio de Viena o tantas otras, y era el fuego el que de algún modo predominaba la escena y que marcaba las diferencias. Y necesariamente tenemos que hacer una reflexión respecto a esto que es su vinculación con la violencia, que es lo que nos preocupa y es lo que más nos ocupa últimamente. Ahora, qué maravilla esta ductilidad del cual yo estoy sorprendido y quería también compartir estas reflexiones, más que nada como disparadores, no como soluciones definitivas, esta ductilidad que tienen estos nuevos motores, esas toberas, ese fuego orientado que permite en 4 minutos llegar a velocidades inverosímiles, 27.000 kilómetros por hora para poder entrar en órbita, motores de A3, de A9, de A27, una explotación privada por parte de algún apellido, que no es solamente Elon Musk, hay otros, Virgin y también, bueno, a ver si me escapa algún apellido más, que están logrando una carrera espacial y están logrando nuevos mercados millonarios, nuevos, como alguna vez hablamos contigo,
unicornios que en un año pueden hacer 1.000 millones de dólares cuando una empresa normal, no cuántica, yo la defino así, le costaría muchísimo ir al viejo paradigma de la compra-venta, del trueque o lo que fuere. Y yo con esto me gustaría ir terminando para ver si hay alguna otra inquietud respecto a cómo fue evolucionando esto, cómo alguna vez se hablaba de un líquido pestilente que aparecía en unos pantanos. Sí, incluso uno puede ahora, incluso digo, uno como país o como corporación puede contratar a estas empresas de SpaceX para hacer un lanzamiento propio de investigación al espacio, cosa que antes era impensado. Ellos presupuestan cuánto sale, el trabajo que uno requiere de investigación, y está la plataforma para que cualquier ciudadano del mundo, industria o Estado, pueda requerir de este servicio, cosa que antes era monopolio de la NASA únicamente, que tenía que ver con los Estados Unidos como Estado, pero ahora, al ser, como usted dice, un unicornio, una empresa privada, esta posibilidad, al ser globalizada y comercializada, está a la mano de cualquiera que desee hacerlo, que tenga el dinero disponible desde ya. Vos mirá, Yelén, ampliando lo que vos estás diciendo y en la misma línea de lo que vos estás hablando, Argentina estaría absolutamente en posibilidades de poder integrar ese exclusivo club, ya no digo nuclear, que también podría serlo, lo es de hecho en la producción de generadores para radioisótopos y para justamente una finalidad totalmente pacífica. Y también en los satélites. INVAP nos debe llenar de orgullo que el SAOCOM, las varias, la serie SAOCOM, que ya son varios los satélites y que nos ayuda a detectar la humedad, etcétera, del suelo, que hace a la agricultura, etcétera, etcétera. Algún día vamos a contar el ganado a través de también estos dispositivos cuando se vayan perfeccionando y especializando. Realmente nos tiene que llenar de orgullo y es de algún modo lo que quizá nos está faltando, el dominio del fuego. Y el dominio del fuego, por ejemplo, el tronador, alguna vez fue el cóndor, esto levantó suspicacias, pero hoy mismo, y te quiero contar una anécdota muy breve, un 22 de marzo de 2005 me tocó recibir a mí a Rumsfeld, Donald Rumsfeld, que era en ese momento el ministro de Defensa, secretario de Defensa de Estados Unidos. Una persona bastante poco querida, bastante halcón, bastante convencido de que todos los problemas se resuelven a los tiros, y venía a visitar a la Argentina. Se producía en ese momento un distanciamiento con Brasil, y en este juego del ajedrez mundial, a veces tan terriblemente contado por Kissinger, en que nosotros somos meras piezas de un tablero, venía a decirle a la Argentina: hagan cohetería, hagan cohetería, adelante, cuentan con nosotros, los podemos apoyar. Así como más de 4 veces necesitamos el apoyo para el Fondo Monetario, para un crédito, para seguir tratando de sobrevivir con nuestras malas y magras finanzas. Y vos sabés que no se le prestó demasiada atención, pero ese fue el puntapié inicial, el reconocimiento a la Argentina de que podía desarrollarse y la posibilidad que un día sepamos dominar adecuadamente el fuego, ser autosuficientes, entrar en este exclusivísimo club que finalmente habla bien de nosotros, de nuestra proyección hacia el mundo, de nuestras posibilidades de exportar esta tecnología, exportarla en cuanto a que no dependamos de la fuerza, de las bases de la ex Fuerza Aérea, bases de la ex Fuerza Aérea o ex bases en Estados Unidos que han debido ceder su espacio a una empresa privada para el lanzamiento de misiles, por lo cual, a ver, no nos enojemos cuando nuestros predios, los que fueron de algún modo militares,
bueno, deben dar paso a otros. Yo sugeriría, y esto es de mi propia cosecha, que bueno serían que las unidades militares sean los lugares donde puedan residir cómodamente los jueces y no exponerse al agravio o a la amenaza permanente de aquellos que se ven sometidos bueno, a las condenas que ellos tienen que definir, a sus fallos. Así Vamos a tener que hacer un corte, Eduardo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a tener que hacer un corte. Pero queda claro, listo, queda claro entonces que tenemos esta modalidad que quiera Dios que nosotros podamos desarrollarlo y quieran las autoridades el poder invertir para poder desarrollarlo. Bueno, vamos al corte y continuamos con Aye y vos, este programa hoy con el doctor Cumbins, hablando del fuego, señoras y señores. Vamos al corte. Aye y vos, juntos en la radio los dos, los dos, los dos. Aye y vos, juntos en la radio los dos, los dos, los dos, los dos. Pa para pa 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 para. Pa pa para pa 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 pa. Me di cuenta que tu corazón se parece mucho al mío, mucho al mío. El camino que tocamos nos cruzó y nos conocimos, Nos bañamos en la luna mientras caen las estrellas. El imancito de acero y en la noche sonrisea. Retomando con la secuencia del programa, estábamos hablando con el doctor Cumbins acerca del fuego, de su desarrollo, del uso sistemático del fuego, que parece que evidentemente ha desarrollado diferentes actividades y la creatividad humana en función de este árbol evolutivo en el cual el fuego nos ha tenido un estandarte realmente maravilloso para las herramientas de desarrollo humano como las que estuvo mencionando, y el descubrimiento del fuego en el cerebro humano, en el desarrollo también de la conquista de esta parte de nuestro hemisferio que se desarrolló a través del haber conocido este elemento, este cuarto elemento de la naturaleza. Bueno, continuamos entonces con esta evolución del fuego. Eduardo, le doy la palabra. Bueno, sí, recién lo decías. Vos mirá que esto de algún modo lo adelanta también Alvin Toffler cuando él refiere al shock del futuro, es decir, si estamos preparados para enfrentar los paradigmas que vienen. Ahora mismo no todo el mundo ha logrado superar este aspecto de aislamiento, creo que lo hablamos la última vez, cómo saldremos de este aislamiento y cómo adecuarnos a estos nuevos desafíos que nos presenta justamente este aislamiento. Y eso del shock del futuro es lo que sucedió con uno de los imperios más grandiosos que tuvo la civilización humana, que tuvo la raza humana, comparable, a ver, con los persas o con el imperio egipcio y tantos otros, que fue el azteca. El azteca se encontró con caballos en un grupo mínimo, elemental, perros y arcabuces que generaban un humo cerca del tirador y producía la muerte a 20, 30, 40 metros, no mucho más. Y esto no supieron cómo enfrentarlo. Y esto es lo que realmente sucede cuando nosotros nos aferramos a criterios perimidos, a paradigmas que están superados. A veces nos resistimos a adecuarnos. Hoy existe un analfabetismo funcional respecto de aquellos que han decidido no estudiar idioma, no comprender lo que es el manejo de una simple computadora y quedan definitivamente a la vera del camino, quedan definitivamente restringidos,
rechazado. Esto yo creo que nos tiene que mover a estar con el apetito siempre abierto, como decía Steve Jobs, en que estén hambrientos, no se conformen con solamente lo que existe, estemos dispuestos a que lo mejor que nos puede llegar a suceder es que nos echen de nuestra propia empresa, como él mismo lo decía, y estar dispuestos a enfrentar nuevos desafíos, cosas inimaginables, aquellos que se han quedado en la pereza intelectual o en la pereza física de no adecuarse, de no reinventarse, de no salir de la caja, de creer que el mundo es el mismo que el que se desenvolvía a principios de siglo, digo más, hace 40 años atrás. Bueno, evidentemente están llamados a no poder formar parte de estas vanguardias que puedan llegar a lograr una vida completa, entera, feliz, compitiendo, porque realmente esto es una realidad humana. El ser humano ha competido y el recurso en su momento del fuego también le sirvió para competir y para perfeccionarse, para mejorarse y para ser mejor. Y ese ser mejor era biológicamente sobrevivir, y han sobrevivido los más aptos. Esto es muy duro de decir. Uno puede tener el espíritu social de acompañar a los rezagados, a los que no están en absoluto dominio de estos nuevos desafíos, de estos nuevos escenarios, y quedarse solamente con el dolor o con la molestia de que las cosas han cambiado no basta, no suma, no agrega. En el ámbito de lo que pueden ser los elementos encargados de enfrentar amenazas diferentes, agresiones diferentes, las Fuerzas Armadas, los policías. ¿Qué tipo de perfil queremos para policías, para fuerzas, cuando hoy viene todo como en un compound, conceptualizado de una forma absolutamente diferente? Hoy la criminalidad local, el crimen doméstico se ha internacionalizado, y como lo que otrora eran las guerras internacionales, las guerras estas el desembarco, el bombardeo, etcétera, etcétera, bueno, no se dan de la misma magnitud, bajo la misma caracterización, con esta conceptualización. Hoy las definiciones de guerra son terribles. Y de algún modo, todos estamos un poquito en guerra con nosotros mismos. Hoy yo recordaba una frase de nuestros hermanos ecuatorianos en una escuela militar, que es: solo venciéndote vencerás, solo uno superándose. Y esto también lo hablamos, querida Aye, en un programa anterior, cuando hablábamos justamente de esto, de cómo esta introspección deliberada, definitiva, cruel, terrible, abrumadora, que es el aislamiento, nos lleva a replantearnos nosotros qué podemos, qué queremos, hacia dónde vamos y cuáles van a ser los desafíos a superar. Sí. Yendo al contexto particular de la pandemia, usted sabe que yo amo la literatura, que escribo, y como base de esta pandemia, en el inicio, mucha gente vi por navegando, surfeando diferentes sitios de la web, que mencionaban siempre el libro este famoso de Albert Camus, La peste. Incluso nuestro presidente, Alberto Fernández, ha hecho algunas acotaciones de citar textualmente a Albert Camus en esta obra cumbre
de su maravilloso legado, inclusive meritorio porque fue otorgado como premio Nobel de la literatura, un premio que nunca aceptó porque él era un relegado de la sociedad, pero eso, más allá de todo, se le atribuyó el premio. Quiero basarme en esta fuente de La peste de Albert Camus y citarle textualmente esto, que dice así: en esta época, poco más o menos, hubo también un recrudecimiento de los incendios, sobre todo en los barrios al oeste de la ciudad. Según informaciones, se trataba de algunas gentes que al volver de hacer cuarentena, enloquecidas por el duelo y la desgracia, prendían fuego a sus casas, haciéndose la ilusión de que mataban la peste. Costó mucho trabajo detener estas ocurrencias, que por su frecuencia ponían continuamente en peligro a barrios enteros, a causa del furioso viento. Después de haber demostrado en vano que la desinfección de las casas efectuada por las autoridades era suficiente para excluir todo peligro de contaminación, fue necesario dictar castigos muy severos contra estos incendiarios inocentes. Y no fue la idea de la prisión lo que logró detener a aquellos desgraciados, sino la certeza que todos tenían de que una pena de prisión equivalía a una pena de muerte por la excesiva mortalidad que se comprobaba por la peste en las cárceles municipales. Sin duda, esa aprehensión no carecía de fundamento. Por razones evidentes, la peste se encarnizaba más con todos los que vivían agrupados. ¿Qué le parece esto que lo escribe Albert Camus en 1947, en donde se sucedía una pandemia en la sociedad francesa del momento, que tuvo en vilo la famosa peste negra a la población? ¿Qué paralelismo usted, como un gran investigador y profundizador de este tipo de cosas, doctor Eduardo Kundes, nos puede dar con respecto a este contexto actual que vemos el fuego recurrente desde la aparición de la pandemia? Me dispara dos pensamientos en forma inmediata. Uno que tiene que ver con una significación, una semiótica, una simbología, una interpretación atávica también, y por otro lado, un aspecto metodológico. Lo primero, se asocia el fuego a lo sagrado. El fuego no está ausente ni en el incenciario de cuando el Papa o cualquier sacerdote fumea, de ahí viene la palabra, lo que es producto también del fuego, el incienso, para ahuyentar, sabe Dios qué. Pero bueno, finalmente los que creen en estas rutinas litúrgicas, sabemos que es, bueno, generar el ámbito sagrado adecuado para oficiar la misa cristiana correspondiente. Las velas es fuego. De algún modo podría existir una simbología en que estamos haciendo un sacrificio, un sacrum facere, el quemar los cuerpos a orillas del Ganges y entregar las cenizas a ese río sagrado, también tiene mucho que ver con el hacer sagrado un ritual de superación de ese pasaje de lo que es la muerte rechazable, rechazada, negativa, mala, a
una instancia superior. Por eso voy a, quizá la carga simbólica, semiótica, o como la queramos llamar, de quemar y de entregar en sacrificio lo quizá más preciado, un bien que uno tiene, en aras de otro bien intangible que no se puede gobernar. El otro aspecto es lo metodológico. Existe una modalidad que se aplica en prospectiva, en todo lo que es anticipación estratégica, en lo que puede ser la descripción de escenarios futuros, estudios de futuro, en los diseños de escenarios. Y muchas veces se recurre a un arbitrio que es el brainstorming. Y que el brainstorming, que tiene varios chistes aparejados, no es una lluvia de tonterías o una tormenta de pavadas, sino justamente el forzar el pensamiento, ese raciocinio al cual recurrimos nosotros antes y hablamos de tener más capacidad de razonamiento, de inteligencia, para lograr una respuesta, pero despojándonos, abandonando nuestros prejuicios. Somos 5 viendo un choque y hay 5 opiniones diferentes. Y en cada una de nuestras opiniones estamos nosotros, impregnando, ensuciando, tergiversando la propia interpretación. Porque si yo alguna vez choqué de ese modo, en la figura de A, voy a intentar defenderlo. O en la figura de B, el chocado, voy a intentar defenderlo. Entonces acá hay una frase, no sé si es de Friedman, que dice, las cosas son lo que somos. Volviendo al tema este de incendiar. Agotadas las medidas o lo razonablemente aceptado ante la desesperación, el hombre puede recurrir a algo que es absolutamente, y con la tranquilidad del despacho, el café y el análisis posterior, decimos, es absurdo, como podríamos hoy, y con todo respeto es un homenaje también, a aquellos, yo no digo héroes, pero mártires, que en las Torres Gemelas, un 11 de septiembre, teniendo el infierno tan cercano y próximo y visible, optaron por lanzarse al vacío. Esto que las abuelas dirían, saltar de la sartén al fuego, de algún modo son decisiones que toma racionalmente el ser humano y que forman parte de ese, con lo que empezamos a hablar, de ese cerebro límbico de atacar o correr o huir. Y acá se puede estar justamente adoptando con con un compromiso tan visceral, tan terriblemente comprometido, que enajena el propio sentido común, que lleve a la gente a hacer lo que Chemios decía en tu escrito, lo cual refleja la desesperación, la desesperanza, la necesidad de encontrar certidumbres aún en aquello que, bueno, que no te lo puede proporcionar. Bueno, a la audiencia recomiendo leer, a los que sean lectores, a Albert Camus, La peste, que pareciera que está escrita en el 2020, con el contexto que estamos viviendo. Es increíble la similitud temporal de los acontecimientos en esa pandemia que él cuenta con lo que nosotros estamos viviendo. Y bueno, leer, señoras y señores, no es nada más ni menos que persistir y resistir. Si uno resiste a un escrito, resiste a sí mismo, lo que usted estaba diciendo. Así que lo recomiendo absolutamente. ¿Y usted qué me puede decir con esto de resistir a la lectura? Bueno, la resiliencia, que es una palabra relativamente más moderna, esta capacidad de sobreponerse, esta
a veces increíble capacidad que estamos demostrando de cómo aquello que uno prejuzgaría como imposible puede llegar a lograrlo. La mamá que cuando ve que el nene está a punto de ser aplastado por el auto, levanta el auto, aspecto que jamás podría físicamente, racionalmente, podría llegar a hacerlo, bueno, lo hace. Quiere decir que hay motores. Claro, hay mecanismos de fuerza del poder humano, de nosotros como especie, que es increíble. O sea, a veces estamos creyendo que somos seres tan limitados y en esas situaciones extremas nos damos cuenta de nuestra superadaptación, hasta con superpoderes que nos creíamos incapaces de haber logrado en otras circunstancias. Tal cual. Así que yo creo que es esto, creo que tenemos que tener confianza, de esto vamos a salir, creo que va a haber otro mundo, creo que va a haber algunas restricciones, creo que va a haber prevenciones permanentes, hay gente que le va a costar muchísimo, va a haber gente que no se va a sacar jamás la máscara hasta el día que fallezca. Y va a haber gente, como te decía yo en el programa ese que hicimos, no se vuelve de las 3 pantallas, inclusive de percibirse uno mismo, de descubrir que puede estar manejando una tecnología que hace un año no hubiera existido. Y este tipo de cosas son forzamientos de las realidades que nos llevan a descubrirnos y descubrir nuevos límites. Y creo que esto, dentro de este cuadro absolutamente negativo, tiene aspectos positivos, como por ejemplo esto. Yo creo que de acá va a salir gente mejor, va a salir gente defraudada, vamos a tener dudas inclusive ahora, inclusive de nuestra sanidad, porque me siento bastante poco identificado con el conocimiento de los médicos en general, en que todavía no atinan a dar definiciones y que todos los días está cambiando y que pueden ser asintomáticos, sintomáticos, que la fiebre, que tales dolores, que tales aspectos, que tales cuestiones. Y mientras tanto hay gente que muere. Hay gente que muere, hay una publicidad de un organismo filantrópico que habla de las muertes que se producen diariamente, ni hablar de las 26 muertes diarias de accidentes de tránsito, que seguramente deben haber disminuido ahora, pero también de 20 muertes diarias por cáncer de colon. ¿Estarán dentro de los guarismos que se miden actualmente? ¿Subieron, bajaron? No, creo que no se miden ahora esos guarismos, se miden únicamente los que tienen que ver con la pandemia, porque al ser decretada una pandemia a nivel mundial, todo queda supeditado al orden pandémico. Vale. Bueno, yo agregaría para cerrar que en la vida estar preparado es importante y saber adaptarse a esa realidad también lo es, pero mucho más importante es aprovechar esa capacidad de resiliencia para sobrellevar ese momento. O sea, lo que usted mencionó y lo que todos hoy dicen, el mindful, esa famosa corriente de pensamiento que es ese poder que tenemos cada uno de nosotros de resistir ese mal momento, pero que parece que nuestra especie está mucho más adaptada de lo que nosotros mismos sabemos. Así que bueno, con esto cierro, agradezco infinitamente la colaboración y la devolución de este momento tan particular que estamos viviendo, pero con toda la sapiencia del doctor Eduardo Kundins aquí para nosotros, los que estamos en Ayer y Vos, hoy a la noche. Gracias, Eduardo, gracias infinitas. Gracias a vos. Un halago recibir este tipo de inmerecidos reconocimientos. Gracias, un abrazo, y a ustedes que están del otro lado, gracias por acompañarnos siempre en esta radio FM 87.5, la primera del dial. Soldados, señoras y señores, soldados,
que son los que batallan absolutamente a diario en primera línea con esta pandemia y en favor siempre de la paz. Así que un honor también para nuestros soldados. Gracias, gracias. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.